Hermanos, el apóstol Pedro es una de las personas más controversas que tenemos en las Escrituras Sagradas. ¿Por qué? Incluso las malas lenguas, Joel, hablan algo muy malo. Y hoy vamos a hablar un poquito de que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Y dice las malas lenguas que Pedro negó a Jesús por venganza. Porque en el principio del ministerio sanó su suegra. Pero esto no está en la Biblia. ¿Ok? Esto es mala gente hablando del apóstol Pedro. Pero ¿por qué, hermano González? ¿Por qué, hermana Dolores, que está con nosotros después de un tiempocito? Un abrazo, hermana Dolores. ¿Por qué, hermanos, es controversa la figura de Pedro? Porque Pedro era el mismo hombre que podría estar aquí caminando en el agua, ¿verdad? Y yo no sé cómo hizo para hacer eso, solamente por la gracia de Dios. Y al mismo tiempo era aquel hombre que hacía cosas que no deberían hacer. Era el mismo hombre que hablaba: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Y poco después estaba diciendo: no va a la cruz. Y era reprendido por Jesús. Pedro era aquel hombre que tenía a veces miedo y negaba a Jesús, y otras veces sacaba su espada y cortaba la oreja de un hombre. ¿Quién era Pedro? Incuestionablemente, Pedro fue el líder de los discípulos. Lo fue antes de la resurrección de Jesús y también cuando la iglesia de Jesús nació. Así que la ascensión y la queda o la caída de Pedro es una de las más importantes lecciones que tenemos, porque resuena con nosotros. Habla a mi corazón, habla a tu corazón, porque nosotros también podemos nos relacionar, we can relate con Pedro, porque él tenía todas las características que nosotros tenemos. Amamos al apóstol Pedro, amamos al hermano Pedro, porque en verdad somos como él. Personas que a veces pierden la marca, se equivocan, pero que al mismo tiempo están dispuestas a volver a Jesús. Y yo quiero leer con ustedes el capítulo 22, versículo 31, primero con la predicción de que hizo Jesús a Pedro. Cuando Jesús predijo, ¿verdad? Que Pedro, él dice así: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ha pedido a Pedro. Usted entende, hermanos, qué quiere decir esto? Cuando alguien va a zarandear el trigo, aquellos que trabajaron aquí en las lavouras, ¿verdad? Que trabajan en el field, como Pablo, que nunca lo hizo, como, no sé, tal vez Javier, ya lo hizo Pablo, trabajó en los campos, en los fields, con trigo o algo así. No. Pero aquellos que entienden, dicen que tiene que echar el trigo en una pieza y echa, y el viento lleva lo que es malo, la paja. Tal vez hermana Silvia ya conoce esto, alguien aquí, yo no sé, pero hay personas que ya trabajaron con trigo aquí. Y el viento lleva la paja y el trigo se vuelve. Pero este versículo también quiere decir, cuando Jesús dice: Pedro quiere zarandear a ti, quiere decir, hermanos, que Satanás, él quería hacer con Pedro como un puppet, echarlo así arriba y estar ahí. Esto es el sentido. Y esto es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Y Jesús dice a Pedro: mira, yo rogué por ti. Y Pedro dice: Señor,
não me importa a estes aqui. Não me importa. Estes são, apenas Mafersotas friends. Pero eu nunca te negaré, disse o Senhor. Eu nunca. Eu me muero por ti. E Jesus entonces hace la predicción. Pedro, hoy mismo, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. E quando Jesus foi arrestado, e le estavam pegando muito em la cara e esculpindo em Jesus, o spitting, verdade? Jesus já tinha a cara bem hinchada. E aí estava Pedro negando. Não lo conozco. E as pessoas diziam, tú estabas com ele também, porque tú tienes el acento de cihuatanejo. E ele disse, não tenho. Tú estavas com ele. E aí, por 3 vezes, quando chegou a última vez, ele se enojou. E ele começou a hacer cussing, tonterias, juramentos. Pero depois que esto pasa, Jesús entonces com a cara toda pegada, ele mira a Pedro. E é uma de aquelas miradas, verdade, que nós a vezes temos de Jesus, que nos põe aí. E ele se vai chorar, e disse a palavra de Deus que Pedro amargamente chorou. Pero nuestro Senhor, como é um Deus maravilhoso, Ele prepara uma cena para restaurar a Pedro. E este mensaje de hoje tem como tema exatamente esto, o modo de Jesús para nuestra restauração. Hoje eu quero pedir-te que não pienses apenas no maior pecador que temos aqui no santuário. Não pienses em Francisco, não pienses em Marcos, não pienses em Núbia, não pienses em Joshua, não pienses em nada. Piense em ti, em lo que é necessário para que tu seas restaurado se algo talvez não está malo. E para que entendamos o que passou em aquele dia, é necessário que leamos a palavra de Deus em Juan capítulo 21, de 1 a 19, que dice así: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Nota a importância deste versículo. Não é solamente Pedro que salió para ir pescar. 7 hombres com ele. Salieron pues, entraram na barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Este Jesús es tremendo. Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se cinó de la ropa porque había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Eu me quedo imaginando Pedro aí nadando para encontrar o Senhor e os discípulos remando e dizendo, ei, que tal? E eles, porque Pedro era Pedro. Al descender a la tierra vieron brasas puestas, um pescado em cima de ellas e pan. Que coisa maravilhosa nosso Senhor. Ele não necessita de nada que pescamos, pero usa nuestro pescado anyway. Traed los peces de que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Mira que maravilloso es nuestro Señor cuando quiere nos restaurar. E nenhum de los discípulos se atrevia a perguntar-lhe, ¿tú quién eres?
porque sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado, y les dio. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, ahí empieza, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió Jesús, sígueme. El modo de Jesús para la restauración de Pedro, o para nuestra restauración. Hermanos, los discípulos ya habían mirado a Jesús después de su resurrección. Él ya había aparecido. Jesús incluso dice a mis discípulos que van a Galilea. Y digan también a Pedro, ¿por qué Jesús dice esto? Porque Jesús sabía que Pedro estaba avergonzadísimo, tenía mucha pena, porque él había traicionado terriblemente a Jesús. Jesús entonces prepara una escena maravillosa, él va a la playa y él prepara el camino para la restauración de Pedro, porque a él le gusta hacer estas cosas. Jesús es tremendo y maravilloso. Y yo quiero decir, hermanos, 4 cosas que Jesús hizo con Pedro y que también hace con nosotros para nuestra restauración. La primera cosa yo llamo de recuerdo. Hermanos, vamos a ser sinceros. Todos nosotros caímos. Todos nosotros equivocamos, todos nosotros pecamos, todos nosotros tenemos nuestros problemas. Y Jesús hace algo maravilloso. Él se aparece ahí en aquella pescaría y esses elementos son importantes porque Pedro estava se acordando, recordando de que quando Jesus lo chamou para ser um cristiano, para ser um pescador de homens, também foi em uma pescaria. O segundo elemento que nós miramos que Jesus queria que Pedro acordara era que Jesus hizo aí, mira Lisa, que tremendo que é Jesus. Jesus não hizo nada diferente, ele hizo um fuegozito de carvão. ¿Sabe quantas vezes há fuego de carvão nas Escrituras Sagradas, Francisco? 2. Uma é esta aqui, que Jesus hizo um fuego de carvão. E qual é a outra? É o fuego de carvão que havia quando Pedro negou a Jesus naquela noite. Pedro já estava assim, o carvão já está aqui. Jesus queria que ele se recordara de lo que hizo. ¿Sabe por qué, hermanos, não existe restauração muitas vezes en la vida de la iglesia de Jesús? Es porque las personas pecan y no les gusta volver al pecado, a saber con detalles, no les gusta pasar por el camino de la dolor, de la restauración. E Jesus estava haciendo exatamente isto, não para juzgar a Pedro, para sanar a Pedro. Jesus estava digging into the wound, Jesus estava buscando a herida, Jesus estava querendo que Pedro se acordara da herida, não para machucar mais, pero para sanar. Glória a Deus.
Entonces tenemos este elemento. Y el fuego ahí quemando, y Pedro ya, fue la misma cosa que pasó naquela noche. Y Jesús ahora hace 3 preguntas, ¿verdad? Porque Jesús quería que Pedro supiera que de la misma manera que negó a él cobardemente en frente de todos, ahora Jesús quería su afirmación también 3 veces delante de todos. Sabe, hermanos, eu quero dizer o seguinte. Quando Jesus estava falando para a igreja de Éfeso, que disse Jesus? Acuérdate de donde caístes. Que quer dizer isto, hermanos? Que eu e você, tu e eu, nós necessitamos acordar donde es que caímos em determinados momentos de nossa vida. E esto era exatamente o que Jesus estava fazendo com Pedro. Eu quero, Pedro, que tu te acuerdes para que não vuelva a passar. Aqui está o fuego que estava também prendido quando tu me negaste. E ele hace 3 perguntas. E são perguntas muito interessantes. Nós necessitamos mirar, pero usted pode dizer, pastor, volver ao pecado, não é volver ao pecado, é volver ao passado e dar nome a aquela situação que te hirió. A vezes, hermanos, mesmo entre parejas, uno hace algo muito malo e ofende a la pareja, ofende a la esposa, ou ofende al esposo, e depois quando uno quer volver e diz, sabe que não me gostou isto que passou, me hirió, e uno diz, não, eu sou lavado e perdonado por Jesus, isto já passou. Não passou. Como estudamos aqui la semana passada, há que sacar a coisa à luz, e com graça, com responsabilidade, com amor e com perdão, tratar aquilo. Então, o primeiro elemento é o recuerdo. O segundo elemento, repentance, ou arrependimento. Você já reparou, hermano, que Jesus disse, mira, Mário, que Jesus disse assim, Pedro, tu me amas mais que estes? Por que Jesus perguntou isto? Outra vez, Jesus queria que Pedro se acordara, porque poucos dias atrás, Pedro havia dito, Senhor, estes podem negar, hacer lo que sea, pero yo no. Então, Jesus vem com uma perguntita bem terrível, verdade? E ele disse, tu me amas mais que estes? Aí já está quebrando a Pedro. E ele disse, Senhor, eu te amo. Pero quando Jesus pergunta este amor, se me amas, Jesus pergunta não o amor filéu, que é o amor de amigo, aquele amor de consideração. Jesus pergunta o amor agapao, ágape, o amor de dar todo por uno, o amor de dar a vida por uno. E Pedro, então, é como se Jesus está perguntando, Pedro, tu me agapao, tu me amas de uma maneira total, cabal. E Pedro disse, eu te amo, apacenta mis ovejas. Jesus deixa passar um tempocito, e Pedro está já aí, e Jesus hace de novo, Pedro, tu me amas, tu me agapao. E ele disse, Senhor, eu te amo. E Jesus, então, no contento, pero já sabendo del coração de Pedro, agora Jesus baja el nivel de la pergunta e ele disse, Pedro, tu me filéu, ou seja, tu me amas de uma maneira normal, porque ele sabia que Pedro não tinha condições naquele momento. Jesus, a pergunta de Jesus vino onde estava o coração de Pedro, destroçado, destruído. Então Jesus baja o nível e disse, por lo menos filéu, tu me amas, que é o amor de amigo, não é aquele amor de comprometimento. E ele disse, Senhor, I filéu, eu te amo, tu sabes todas as coisas. E me llama a atenção é que a mesma forma que Pedro se enojou quando lhe perguntaram a terceira vez,
en el original, aquí esta pregunta de Jesús dejó a Pedro entristecido también. Porque cuando la muchacha preguntó la primera vez, él empezó a hacer cuss, hablar tonterías. Y aquí él estaba ahora también por la tercera vez, se pone sorpreso y él dice, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes todas las cosas. Yo me quedo preguntando, hermanos, ¿por qué Jesús preguntaría esto? ¿Ya paró para pensar, Camila? ¿Por qué Jesús preguntó 3 veces, do you love me, do you love me, do you love me? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aquel que ama sirve, aquel que ama se sacrifica, aquel que ama obedece, aquel que ama se importa. Por eso la pregunta más importante que tú puedes hacer a alguien es, ¿tú me amas? ¿O tú amas a esto o aquello? Porque cuando hay amor en la dirección de alguien, todo es posible. Y esto fue el arrepentimiento. Pedro ya estaba arrepentido. Es algo que está tan fuera de trend, de moda. Hablamos de arrepentimiento. A veces el Espíritu de Dios toca el corazón de uno en la banca de la iglesia y está tomado y está tocado, pero el corazón está duro, no hay una gana de venir al altar, no hay arrepentimiento, porque arrepentimiento, hermanos, es algo tremendo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer y nosotros tenemos que practicar esto. Nuestro corazón se torna a veces muy duro. Si pecamos, el camino para la restauración de Jesús en nuestra vida es el arrepentimiento. Perdóname, yo hice esto. Señor, perdóname, no quiero hacerlo. No quiero volver a practicar esto. Es interesante, hermanos, que después que Jesús hace con que él se recuerde, después que hay arrepentimiento, que Jesús mira que Pedro empieza entonces la restauración, que es la tercera palabra. Pedro viene para esta escena completamente quebrado, completamente humillado. Y Jesús, él no dice, Joelcito, él no dice esto, él dice, Gutiérrez. Él no dice, Pastor Marquín. No, él dice, Oliveira. Jesús no llama a Peter de Pedro. Él pone a él el nombre que tenía antes, Simón. Y yo puse en el devocional de esta semana que está en el apunte, que todas las veces que Jesús habla a alguien el nombre 2 veces, ahí cuidado que viene una reprensión. Cuando Jesús dice, Simón, Satanás te ha pedido. Cuando Jesús dice con Marta, Marta, escoge la mejor parte porque María la escogió. Cuando Jesús encontró las personas en Jerusalén y que él los quería amar y no podía porque los de Jerusalén no podían, dice, Jerusalén, cómo yo quería juntarse como una gallina junta. Y después cuando él encontró con Saulo, el terrorista de la iglesia, que después iba a ser el mayor apóstolo de todos los tiempos, él dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que si el Señor llega para usted hoy y dice así, Maciel, el Señor nos trata de una manera espectacular y Él empieza a restaurar a Pedro, acordando a él, mira, acuérdate de donde yo te conocí, que usted no era Pedro, tú eras Cefas. Pedro, Simón. Yo quiero decir, hermanos, que Jesús nunca está interesado, es algo que necesitamos entender. Dios no actúa con gracia por nosotros, porque le da la gana de repente. ¿Comprende? What is your name? Matilda. God is not going to look at you and say, you know what? I'm going to be gracious with Matilda today. Yeah,
Just being a good kid. It is not like that. Do you know why God is gracious with you? Because He is grace in itself. That's why He's gracious to you and me. Dios no es gracioso, hermano, misericordioso, porque Él hoy dice, hoy voy a actuar con favor para la vida de Vicente. No le va a patear la vaca, lo voy a salvar. No. Jesús es gracioso para con nosotros y Él nos restaura porque esta es su naturaleza. Y Él dice, yo voy a ser misericordioso porque esto es quien Dios es. Entonces Jesús está interesado en restauración. Él está interesado en agarrar a aquella Silvia quebrada, entristecida, amargurada, triste por algo que pasó, y Él empieza a restaurar a esta Silvia, a restaurar a este Amparo, a restaurar a este Junior, porque Él es un Dios de gracia y de favor. Amén, hermanos. Así que Dios no es que un bello día Él se despierta en la mañana. No, Él es gracia y Él es favor. Nunca tenemos que nos preocupar si vamos a Dios contristados, arrepentidos y que Él va tal vez nos perdonar. No, Él siempre nos va a perdonar. Yo estaba hablando a un discípulo esta semana, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que dice que Dios es fiel y si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar. Y el cuarto y el último step, el último paso que Dios ya había recordado a Pedro. Ya había habido arrepentimiento, ya había habido restauración, porque Pedro, yo sé que él estaba, cuando Dios dice, Pedro, Simón, apacenta mis ovejas, ahora empieza el proceso de restart o el reiniciar. Y esto es lo que yo quiero decir. Muchas veces, hermano, venimos a la iglesia, Dios habla a nuestro corazón, hay un recuerdo de nuestro pecado. Hay arrepentimiento, hay restauración, pero ahí solamente se queda en esto. Soy perdonado, yo soy libre. Y Jesús quería más. Jesús quería un reiniciar. Jesús quería estar seguro de que Pedro estaba completamente lúcido y sanado para la jornada que él tenía para Pedro, porque él sería el líder de su iglesia, gloria a Dios. Él sería aquel hombre que después que pasó esto en el Pentecostés, Pedro abría la boca y 3,000 hombres vinieron al conocimiento de Jesús. Este era el Pedro que después de restaurado, él estaba indo para la iglesia en la oración y él pasa cerca de un mendigo o mendigo. Mendigo. Y el mendigo, dame algo ahí. Y él dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Este es el Pedro restaurado. Este es el Pedro que está ahí, Dios le envía ángeles para decir del primero gentío que va a recibir la palabra del evangelio, llamado Cornelio, un centurión romano. Este es el Dios que nos hace reiniciar. Y Jesús dice, tend my lambs, apacenta mis corderos. Hay una lección preciosa aquí para cada uno de nosotros, hermanos. Los corderos no eran de Pedro. Los corderos, las ovejas, no son de Joshua, de Marcos, de Francisco o de nadie. Los corderos son de Jesús. Amén. Que nunca nos olvidemos de esto. Aquella persona con quien tú vas a trabajar, aquella persona con quien tú vas a ministrar, aquella persona con quien vas a hablar de Jesús, no son tuyas, no es tuya, es de Jesús. Apacenta mis ovejas. Ellos pertenecen a Jesús. Y es tan increíble el entendimiento que el apóstol Pedro tuvo, que en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, cuando Pedro ya era un pastor, un líder, ele dice, apacentad
Agora Pedro está dizendo para Lisa, está dizendo para Júnior, está dizendo para a Zizane, está dizendo para você que nos escuta: apacentad la grey, la iglesia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro recibió este mensaje de Jesús y ahora él está diciendo: apacentad el rebaño, como buen discípulo. Quero ir para nossas aplicações finais, irmãos. E quero dizer o seguinte para ti hoje: Jesus todavía es ahorita mismo, Ele está interessado em restaurar tu relacionamento com o Padre. Por isso diz a palavra de Deus que Ele está a la derecha de Deus intercediendo por nós. Você sabia, Francisco, que Jesus disse em 1 Juan capítulo 2 que Ele é o abogado que intercede por ti todos os dias, e que o Espírito Santo que habita em ti ora com gemidos inexprimíveis, e Jesus está aí a la derecha de Deus, verdade? A la derecha está aqui, e o Senhor mira para Francisco e diz: mira, hijo, és um mal acabado, lo hizo de novo. E Jesus mira para o Senhor e diz: papá, mira, aqui está a marquita que paguei por ele. Aqui está o lado perfurado. Perdona de novo. E aí vem Francisco, se postra ao Senhor: Senhor, me equivoquei, errei. E o Senhor disse: está bem, porque meu filho já falou comigo. You're good. Ele é nosso abogado. Ele é nosso restaurador. Talvez, hermanos, a restauração que tu necessites hoje foi uma palavra que alguém te disse na escola. Quando eu tinha 10 anos de idade, uma pessoa me disse: tu eres um burro. Porque me perguntou quanto era 17 menos 9 e eu não sabia. Nunca me olvidei disso. Hasta hoje eu sei que 17 menos 9 é 8, verdade? Mas eu não sabia. Eu tinha dificuldade de fazer a conta que estava 1, el 7, menos o número, pero o número, verdade, debaixo era maior do que o de arriba, esta coisa de matemática. Depois o Senhor me ajudou e eu me tornei pouquinho melhor de matemática, pero nunca me olvidei de isso. Tu eres burro. Tu nunca vas a hacer nada. E desde aquele dia, hermanos, depois o Senhor me restaurou. Disse: não, hijo, tu não eres burro. Tu eres um pouquinho lento, pero te vou ajudar. E Deus nos restaura de palavras que a vezes uma pessoa na escola falou. Há niños e niñas, hermano, que a vezes na escola se dizem palavras malas para eles. E que não se olvidam. Tu não puedes, you're ugly, isto é ugly, isso. Não. Jesus tem que nos restaurar. Temos que pedir a Deus para nos restaurar. A vezes hicimos algo bem malo contra o Senhor. A vezes avergonzamos o Senhor. E eu me acuerdo de tantas vezes. Eu me acuerdo que uma vez cheguei a uns hermanos que eram cristianos, já tinham como uns 30 anos. 30 anos sendo cristianos. E eu mirei uma risadita assim. E eu, bom, eu quero rir também, verdade? E eu já estava começando como pastor. E quando eu cheguei aí, verdade, nesse grupito, eu disse: por que não vão seguir rindo? Porque o que estavam falando não eram coisas de cristiano. Porque pecamos, erramos el blanco, avergonzamos a nossa família, a vezes avergonzamos a nosso Deus. É necessário restauração, e Jesus é este Deus maravilhoso que nos restaura. Ele diz: ei, Lisa, venga, minha hija, eu tenho aqui um pescadito fresquito, calentito para ti. Venga, tráeme lo que tenga também. Vamos falar, vamos a conversar. Ele disse: Dolores, hey Dolores, eu sei que passou, minha hija. Venga, te vou a limpiar, te vou a restaurar, te vou a cuidar. Amém, hermanos? Toma aqui um pescadito. Hey Dolores, by the way, do you love me?
Jesús es este Dios maravilloso que nos sana, que nos perdona, que nos cura de una manera que solamente Él puede hacer. Y Pedro, hermanos, se transformó un cañón, una bala de cañón, como se dice. Yo me quedo pensando en cuántas personas que nosotros necesitamos ayudar en el nombre de Jesús a restaurar. Personas que a veces recibieron una palabra horrible o que hicieron algo horrible. Personas que a veces mataron a alguien. Mi hijo me llamó esta semana pasada y él dice: papá, yo tuve la oportunidad de conocer un asesino, pero yo miré para aquella persona y yo no conseguí sentir nada sino amor. Nosotros, hermanos, somos agentes de reconciliación. Nosotros necesitamos ser restaurados por Dios, pero también necesitamos ser agentes de restauración en el nombre de Jesús. Y yo que me encanta más en la vida del apóstol Pedro, Pedro nunca más él quiso ser más do que realmente él sabía que no iba a poder hacer. Por esto Pedro dice: mira, humillaos perante la poderosa mano de Dios. Mira, cuidado que el enemigo está alrededor. ¿Quién escribió esto? Que hoy estábamos leyendo en la sala de discipulado, ¿verdad? Yo creo que fue Silvia que dice en la oración que el diablo está alrededor. ¿Quién escribió esto? Fue Pedro. Porque él sabía que el diablo puede tomar muchas veces atitudes usando a nosotros. Pero mira lo que dice primera de Pedro. Pedro escribiendo, nuestro hermano Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así: y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su eterna gloria, Jesús, Cristo, Él mismo os que restaurará. ¿Quién estaba diciendo esto? Pedro. Pastor, pero yo soy un borracho. Yo fui un borracho. Dios puede usar a usted para restaurar a un borracho. Dios puede te usar. Pedro dice: este Jesús, este Dios en Cristo Jesús, Él te restaurará y firmará, fortalecerá y establecerá. Esto, hermanos, es un caminar hasta que la persona esté bien firme mismo. Él restaura, Él afirma, Él fortalece y Él establece. El apóstolo Pedro vino para el teste final de su restauración. Después de haber sido un grande hombre de Dios restaurado, ¿sabe qué pasó, Lupita? En el año 64 de nuestra era, el emperador Nero de la Torre de Masada en Roma, él manda poner fuego en toda la ciudad casi. 2/3 de Roma es incendiado el 19 de julio de 64. Y predicando el evangelio está el viejo apóstol Pedro. Y Nero, el emperador que realmente puso fuego en la ciudad, él tiene una raiva, un rencor, un odio tan grande hacia los cristianos. Él costura a algunos cristianos en la piel de animales y los canes los devoran. Él pone fuego a los cristianos. Él hace las mayores atrocidades contra los cristianos. Y ahí está Pedro. Y acusado como cristiano de ser un asesino que puso fuego en Roma, Nero pone a Pedro en esta prisión que está ahí. Este es donde estuvo el apóstol Pedro. Él no estaba en esta parte. Esto es la fortaleza. Es una fortaleza en Roma, donde las personas, los prisioneros condenados estaban. Y ahí pusieron, no arriba, abajo, es donde estaban los condenados a muerte. Y el apóstolo Pedro fue llevado para ahí.
para esta fortaleza que todavía está ahí en Roma. Y en el año de 64, acusado, ellos dicen: tú vas a morir crucificado. Y Pedro entonces se acuerda de las palabras de Jesús que había dicho há muchos años, cuando era un joven todavía: mira, Pedro, tú ahora estás haciendo lo que quieres, pero cuando tú estés más viejo, te van a hacer cosas contigo que tú no quieres. Agarran ahora al apóstol Pedro, este hombre que es tremendo, y ellos agarran a Pedro y dicen: vamos a crucificarte. Un hombre que se identifica con nosotros, hermanos, porque Pedro es Joshua, Pedro es Joel, Pedro es Nubia, es Francisco, es Suzy, Pedro es Frank, Pedro es Lupita, Pedro es Amparo, Pedro somos nosotros. We miss the blank. Y esta es la completa definición del pecado: equivocarnos en el blanco. Y ellos dicen: te vamos a crucificar, pero él en este tiempo ya era el viejo Pedro. Desta vez él no nega a Jesús. Él dice: ¿sabe qué? Me pueden crucificar, pero yo les pido que no me crucifiquen normalmente, porque yo no soy digno de ser crucificado como crucificaron a mi Señor Jesús. Crucifícame de cabeza abajo, de punta cabeza. Y así lo hicieron. Y el Pedro que vamos a mirar en el cielo, a quien yo cariñosamente lo llamo de mi hermano, el Pedro Boca Grande, el Pedro que era tremendo, que respondía las preguntas primero en una clase, era así: hey, yo soy Pedro, el que caminó sobre las aguas, el que cortó la oreja de Malco, el que negó a Jesús, pero también aquel que fue restaurado por el Señor y que está hoy en los cielos, no con una llave como muchos piensan. Pedro no tiene llave de nada. Pedro no es esta roca de salvación. Él dice en su carta: la roca de salvación es Jesús, la piedra angular. Pero vamos a mirar a este Pedro. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesús lo restauró.